Ahí está. ¿Ya se puede ver? Ya. Ya. ¿Qué es lo importante de las lesiones de los tendones de la muñeca y de la mano? Yo diría que obviamente a ustedes ya les van a llegar los pacientes ya operados o ya después del tratamiento inmovilizador que les pudieran haber puesto. El objetivo de la clase, ¿sí me escuchan bien? Sí. ¿No se escucha la música de fondo? Poquito. ¿Pero no es molesto? Yo no escucho música. Ok. Entonces, lo importante, chavos, de las lesiones de las lesiones tendinosas es cuando tengan un paciente, sepan ubicar en qué momento de la cicatrización va el paciente. Primero tienen que ver, obviamente, la edad, el sexo, cómo se lastimó, tuvo complicaciones en el tratamiento, en la cirugía, se le infectó o no se le infectó. Y sería deseable que supieran qué tipo de técnica utilizaron y que tuvieran contacto con el cirujano que les operó para que él les diga, según el tipo de técnica que hayan utilizado, cuándo considera necesario iniciar ya con ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento y todo eso. Si ustedes no saben nada de eso, yo les recomiendo que inicien solo con medios físicos y con movilizaciones activas o pasivas a tolerancia. Al menos denle 4 o 6 semanas. Si no tienen ninguna información y no quieren cajetearla, denle de 4 a 6 semanas para empezar a hacer ya ejercicios contra resistencia más fuerte. En países del primer mundo, las técnicas de reconstrucción de tendones están muy avanzadas. Pero aquí en México no, sí, pero no, porque donde trabajan bien es en lo privado, y en lo privado pues sí hacen todo muy bien muchas veces, pero también hay otras veces que hacen también cada daga igual que en el seguro, y no usan la sutura adecuada, no usaron el protocolo quirúrgico adecuado. Entonces, lo importante, el primer principio importante de toda actividad médica o de la salud es el principio de no dañar. Entonces, si no saben cómo está el ámbito del paciente en ese momento, que tengan ustedes la seguridad de que ya pueden empezar con ejercicios contra resistencia, estiramientos y todo eso. De momento no lo hagan hasta que tengan mayor información y estén seguros de lo que van a hacer. Primer punto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Profe, antes de que continúe, Ajá. dice Aidín que tiene problemas técnicos. ¿Alguien más tiene problemas técnicos? Problemas técnicos. Dice Leo que si lo deja entrar. A ver. Ya está Leo. Según esto, Aidim sí está. A lo mejor tiene problemas en su casa. De que tiene problemas y tiene problemas en su casa. Pues sabe, pero así me mandó un mensaje que tenía problemas técnicos. Bueno, estoy grabando la conversación, la voy a subir de todas formas. Ok. Y bueno, volviendo a la pantalla, de la historia lo más importante, sí ven el mouse, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Es el doctor Bunnell, Sí. que fue el que creó la especialización en traumatología de cirugía de mano, sobre todo por la necesidad de operar los tendones lastimados de los pacientes. De anatomía no me voy a meter. Y ya sabemos que tendón conecta músculo con hueso. El tendón, recuerden que se forma
a partir del endomicio, perimicio y epimicio del músculo. De ahí se forma el tendón. Recuerden que es tejido conectivo. Y el tendón está formado por fibras de colágeno, que a su vez está envuelto por ese tejido conectivo que en el músculo se llama epimicio, endomicio y perimicio, pero en el tendón, aunque es el mismo tipo de tejido, ahora se llama epitenón, epitendón y endotendón. Y tienen una organización muy parecida a la del músculo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, si en la célula muscular, la célula muscular se llama miocito, en el tendón se llama tenocito. Y es una célula muscular viva como tal. ¿Estamos de acuerdo? Y otra parte del tejido tendinoso es las famosas vainas, las vainas sinoviales. Estas vainas sinoviales, que ya las habíamos visto también, son los túneles que recubren las áreas por donde de estrés o de cambio de dirección donde pasan los tendones, y estas vainas producen también líquido sinovial y entre esas, y esas cuestiones, ¿sí? La zona de la mano, ya vimos que hay zonas anteriores o palmares y zonas dorsales. La zona más crítica es la zona 2. En esta zona tenemos la polea A1. Y antes se le conocía aquí como la tierra de nadie, porque nadie se atrevió a operar ahí porque les iba muy mal a los pacientes, ¿sí? Pero ya gracias al doctor Bunel, él fue de los primeros que se empezó a meter en estas zonas a operar y hacer los primeros protocolos inclusive de rehabilitación. ¿Cómo cicatriza el tendón? Pues tiene procesos extrínsecos que no dependen de él, sino que del propio tendón, sino que dependen del tejido circundante, ¿sí? Y depende del tejido circundante para que le dé buena vascularización y surtimiento de células para la correcta cicatrización del tendón. Y también tiene procesos intrínsecos que dependen de la nutrición del líquido sinovial. Profe, para que se vea mejor, ¿podría hacerlo en pantalla grande la diapositiva? No se quita usted, no se preocupe. Vamos a ver. Y dice a Aidin que la acepte. No. A ver. Así sí veo yo. A ver. Aidin, no me parece para aceptar a nadie. Chale. No, ni me parece. Si no puede, no se preocupe con la de las diapositivas. Bueno, le comentan que voy a subir la clase. Bueno, a la reunión. Sí, está bien. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. El tendón cicatriza en 3 etapas. Una etapa inflamatoria, proliferativa y otra etapa de remodelación, que es más o menos las mismas etapas que pasan en el hueso, ¿sí? Pero les comentaba en el video que no son que no son una después de otra, sino que se están intercalando una con otra siempre. Y bueno, ¿qué va a sentir el paciente en una ruptura de tendón? Pues simplemente que no puede doblar el dedo, va a tener dolor al tratar de doblar el dedo, va a estar edematizado en esa zona, va a haber un corte en esa zona, y el tratamiento es individualizado, depende de la naturaleza de la lesión, el tiempo que pasó desde la lesión a cuando van a tratar, si fue una herida contaminada y si tiene lesiones asociadas como fracturas, lesiones nerviosas, lesiones vasculares o que no tengan con qué cubrir el área lastimada, con qué cubrir de piel el área lastimada.
Es importante que le pregunten al paciente siempre cuánto tiempo tardaron en hacerle el tratamiento, en hacerle la reconstrucción, porque si tarda más de 10 días, ya el pronóstico empeora mucho. Es muy importante que siempre que operen de una forma, se le llama primaria o primaria pospuesta, hasta los primeros 10 días. Si operan en el primer día o en el 9º día, les va muy bien. Pero ya más allá del 10º día, y entre más tiempo pase, más mal les puede ir. Es muy importante eso para saber en un inicio cómo le va a ir al paciente. Para que puedan operar, se necesita que tenga el paciente una clasificación preoperatoria de Boyes nivel 1 o nivel 2, como están viendo aquí en la pantalla, para que la cirugía pueda tener un mejor pronóstico. De lo contrario, a veces no conviene operar porque pueden tener muchas complicaciones, como la están viendo aquí, desde adhesiones, rupturas, rigidez, que el tendón se mueva poco, riesgo de infecciones, cicatrices muy restrictivas, entre otras. Ahora, los 10 mandamientos de la rehabilitación. Con las nuevas técnicas han evolucionado mucho en los últimos 30 y en los últimos 10 años sobre todo. Entonces, ya hay muy buenas técnicas de sutura, de reparación y de injertos tendinosos que permiten nuevas técnicas de rehabilitación con movilizaciones inclusive desde el primer día. ¿Sí me pueden ver? Con movilizaciones incluso sí, desde el primer día de ser operado. Antes los inmovilizaban 6 semanas a los pacientes y pues la mano quedaba toda rígida como una mano de palo. Ahora con las nuevas técnicas de reconstrucción les digo que se pueden iniciar protocolos de rehabilitación tan pronto como al día siguiente. Entonces es muy importante esto. Las poleas más importantes para el pronóstico de la evolución funcional del paciente son las poleas A2 y la A4, porque las poleas son como si fuera una caña de pescar el dedo, las poleas es donde pasa el hilo para que se pueda mover el tendón entre esas poleas y pueda hacer la polea el fulcro para el movimiento y la transmisión de fuerza. Entonces, si la polea está mal, el tendón, por más que se mueva, no va a tener dónde hacer su palanca y poder, doblar o extender el dedo. Muchas veces, si hay cicatrices muy grandes, si hay mucha fibrosis, o en la reparación tendinosa no se fijaron que estaba desmadrada esa polea, si no la reparan, va a quedar mal. Inclusive, se recomienda en una lesión tendinosa extensa, primero reparar las poleas y luego reparar los tendones en una segunda cirugía. Son muy importantes las poleas y muchas veces al paciente fue al centro de salud y ahí lo operó el interno y le hizo lo que pudo y obviamente al paciente no le va a ir bien. Y por más que le den terapia, pues el paciente no va a avanzar porque la polea está mal. Entonces son muy importantes esas poleas. El cuarto mandamiento, esto es un dato que me gustó mucho, que ojalá lo pudieran entender. Dice que el tendón se desliza 9 centímetros para flexionar los dedos al tener la muñeca flexionada y solamente 2.5 centímetros con la muñeca en posición neutra. Entonces es muy importante que a la hora de hacer una terapia, primero empiecen con hacer estiramientos con la muñeca en posición neutra y ya luego con la muñeca flexionada para que el paciente pueda tener una evolución no tan dolorosa, por decirlo así, y que vayan a lastimar menos los tendones. Ya vimos lo de la cicatrización intrínseca como extrínseca, y el pronóstico para la formación de adherencias. Las adherencias son el principal enemigo de la cicatrización tendinosa y de cualquier otra cicatrización. Entonces, las adherencias dependen del tipo de trauma, si hubo isquemia, cuánto tiempo estuvo inmovilizado,
qué tipo de abertura de incisión hicieron y si hay buena circulación. Cuando se lacera la cara palmar, lo primero que de la muñeca en la zona 2 y en la zona 1, lo primero que se lesiona es el tendón del flexor común profundo de los dedos. Y está contraindicado reparar de manera inmediata cuando hay mucha lesión de tejido blando alrededor del tendón, si está la herida muy contaminada o hay mucha pérdida de piel. Recuerdan que les decía que para que un hueso pueda consolidar ocupa de estar cubierto con piel. Lo mismo para los tendones. Necesitan estar pegaditos, estar cubiertos, estar calientitos, cobijaditos para que puedan cicatrizar de manera adecuada. ¿Sí? Y bueno, los programas de rehabilitación. ¿Sí? Les decía, antes, hace 30, 40 años, la regla era inmovilizar la mano, no importa que quedara como mano de bruja, toda rígida, toda tiesa. Tenían que inmovilizar 4 a 6 semanas, y ya después ir moviendo poco a poco, pero ya desde ahí ya empezabas mal, porque ya vas a tener una rigidez muy importante. Entonces, aún se sigue utilizando este tipo de inmovilización, sobre todo en personas que no pueden cuidar de sí mismas, en niños o ancianos, o cuando hay fracturas asociadas, o el paciente tiene trastornos de la cicatrización, por ejemplo, una diabetes descontrolada, una enfermedad reumática y otras enfermedades raras. Actualmente, voy a brincar todo esto y se recomiendan los programas de rehabilitación inmediata, ya sea con implantes de tendones activos o pasivos o con reparación. Lo más importante, Polo se acaba de despertar. Lo más importante es les comentaba al inicio, es ubicar al paciente, que vean cuáles son los factores de riesgo que tiene ese paciente, qué tipo de cirugía le hicieron, cómo está el paciente actualmente. Si es un paciente, sobre todo, al conocerlo, si es un paciente, que se den cuenta que va a ser cooperador y va a tener la educación y la constancia para tener un buen programa de casa y acudir a las terapias y va a tener un buen seguimiento. Y es así, pueden empezar con programas de rehabilitación intensivos, como el que les voy a poner aquí. Este es el programa que viene en el Brossman, en su libro que está en inglés, ¿sí? Y aquí les dice, protocolo modificado de Durán por el doctor Cannon. Durán fue de los primeros que inició protocolo de rehabilitación inmediata tras una cirugía de reparación de tendón flexor. Obviamente, el tendón flexor es mucho más delicado que el tendón extensor. Y él les dice, para iniciar mi protocolo de rehabilitación, tiene que ser un paciente cumplidor, ¿sí? Un paciente que le puedan tener la confianza de que va a seguir las indicaciones que ustedes le van a poner. También les dice que tiene que estar la herida quirúrgica limpia y bien cicatrizada, ¿sí? Y que la reparación haya sido durante las primeras 2 semanas después de la lesión. Porque el mismo doctor Durán reconocía que se aplica su protocolo en un paciente que no cumple con estos requisitos, que no tiene los factores de buen pronóstico, lejos de ayudarlo, lo van a perjudicar porque le va a estar doliendo de más toda la terapia y no se considera que vaya a avanzar, ¿sí? Entonces, les dice que en los del primero al tercer día donde se inicia la terapia hasta el mes y hasta las 4.5 semanas, en cada una de las terapias
tienen que quitar el vendaje que puso el cirujano. Tiene que usar puede usar los dedales para el control del edema. Tiene que tener una férula de bloqueo dorsal, como la que están viendo en la imagen. Y ahí, dentro de la férula que tiene el paciente, empezar a hacer movilizaciones. Y les dicen de manera clara cuáles son las características que debe de tener la férula de bloqueo dorsal que tiene el paciente. Ahí les dice muy claro, la flexión de la muñeca debe estar en 20 grados, las metacarpofalángicas deben de estar en 50 grados de flexión y las interfalángicas, tanto proximales y distales, deben estar completamente extendidas. Y se van a iniciar programas de movilización pasiva controladas. Moviendo las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Y se puede hacer también movilizaciones activas solamente dentro de la férula y a tolerancia. Así se la van a pasar el primer mes. Tienen que tener mucho cuidado durante este primer mes de que si es movilización activa o pasiva, no sobrepasen la fuerza de la sutura que le pusieron al paciente. Tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo los primeros días. Si no, el cirujano se va a arrancar los pelos del enojo si le rompen la sutura interna al paciente, ¿sí? Entonces, tienen que estar bien seguros para empezar a mover un tendón de inicio, en los primeros días después de una cirugía. Tienen que estar en constante comunicación con su traumatólogo para que puedan iniciar con toda confianza y con los cuidados que aquí les estoy comentando. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Y luego ya les dice, a las 4.5 semanas se continúan con los ejercicios y que ya estaban haciendo y van a iniciar con movilizaciones activas de los dedos, ahora junto con flexión de la muñeca. Recuerden que flexionar la muñeca se mueve hasta 9.5 centímetros el tendón y con la muñeca en posición neutra solamente 2.5 centímetros. Entonces estamos dando un gran paso en lo que es el deslizamiento del tendón. Estamos dando un gran paso al hacer ya movilizaciones activas con la muñeca más flexionada, ¿sí? Y eso es muy importante y tienen que esperarse hasta las 4.5 semanas para empezar a hacer esto. Y obviamente tienen que hacerlo al inicio con mucho cuidado para evitar lastimar a su paciente, ¿sí? Ya a las 5 semanas, ahí les recomienda que pueden iniciar inclusive con estimulación eléctrica funcional, con corrientes, la que ustedes consideren necesaria. A mí me gusta utilizar mucho la rusa, pero si el paciente no puede hacer mucha fuerza, pueden comenzar inclusive con TENS para tratar de paliar un poquito el dolor y luego poner una corriente exponencial a bajo voltaje para que el paciente se vaya acostumbrando a la contracción muscular, que no duela tanto a la hora de jalar el tendón. Y ya ustedes van a seguir leyendo el resto del programa, ¿sí? Ahora, vamos a hablar rápidamente del tendón extensor, que también es un sitio de lesión importante. No es tan llorón el tendón extensor como el flexor. Le va un poquito mejor casi siempre. Pero obviamente hay factores que pueden hacer que te vaya más bien o que te vaya más mal. Si en la zona palmar de la mano tenemos 5 zonas, en la zona dorsal tenemos 8 zonas. Y las zonas impares, hablo de la zona 1, 3, 5 y 7,
corresponden a las articulaciones interfalángica distal, la proximal, la metacarpofalángica y la articulación de la muñeca, ¿sí? Ya tenemos extensores extrínsecos, como el extensor común de los dedos, y extensores intrínsecos como los músculos interóseos y lumbricales. Recuerden que los interóseos y lumbricales flexionan la metacarpofalángica y extienden las interfalángicas proximales y distales. Y tiene algunas singularidades el tendón extensor. Por ejemplo, un dedo en martillo, como lo ven aquí en la imagen, aquí tenemos el dedo en martillo, que es donde el tendón extensor se rompe cerca de su inserción cerca de la uña, o se arranca un pedacito de este huesito. Al hacer esto, por compensación, te va a dar una hiperextensión de la interfalángica proximal y te va a quedar un cuello de cisne. Te va a quedar un cuello de cisne, un cuello de cisne, perdón, por lo que en un inicio fue una simple rotura de tendón, de tendón extensor tipo dedo en martillo. Inclusive, les dice aquí, si el tendón se rompe aquí, el tendón puede migrar de manera proximal y pegarse acá y darte, y cambiarte el tipo de lesión. Entonces, aquí ya se complica mucho el tratamiento porque tienen que abrir buena parte de este dedo y jalar el tendón hasta por acá. Entonces, eso es muy importante. Y ya el tiempo se nos está acabando. Ustedes, por favor, terminen de ver el protocolo. Ya se los expliqué un poquito más en las diapositivas. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ni en el salón están tan calladitos ustedes. Yo sí. Mande. Yo me llamó la atención, es que a mi abuelo lo operaron del túnel del carpo. Entonces me llamó la atención que si se puede como que más o menos adaptar a un tratamiento así. Sí, mira, muchos pacientes con túnel del carpo los inmovilizan, que no deberían, pero los inmovilizan 2-3 semanas y al rato queda con rigidez de los dedos. Si tu paciente tiene rigidez de los dedos, sí puedes iniciar un protocolo así. No ponerle la férula, pero sí empezar a mover poco a poco, porque si queda con rigidez, puede quedar, si es tu abuelo, me imagino que ya tiene 60, 70 años por ahí, puede quedar con rigidez que al rato le quede con muchas secuelas. Inclusive, mañana o pasado voy a estar subiendo la próxima clase pendiente y ahí voy a hablar de túnel del carpo y ahí viene el protocolo de tratamiento del túnel del carpo. ¿Vale? Entonces, Okay. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, entonces, sin más por el momento, bye bye. Cuídense mucho, no salgan de su casa. Pensé que sí tenía el audio, le estaba hablando. Mande. Tuvo una mala consolidación. Ya nosotros podemos hacer algo porque vi una vez un paciente que tenía el dedo así. O sea, y ya era normal, tenía su dedo así, pero así en la falange distal. Okay. ¿Eso podíamos trabajar con él? Ese tipo de lesiones generalmente son por subluxaciones de los dedos. Y ahí tienes que, la distal ya no te conviene moverla. Tienes que tratar de mover las otras, la metacarpofalángica y la interfalángica proximal. Y la distal tendrían que trabajarla con una cirugía antes, porque cuando están así, tienden a fusionarse, a hacerse un solo hueso, la falange media y la distal. Entonces, si la empiezas a mover, puede simular una fractura y le va a doler mucho al paciente. Entonces, en ese caso, hay que tomar radiografías y tiene que ser valorado antes de mover. Pero sí puedes trabajar con las demás articulaciones. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta?
Bueno, Polo, te peinas. Adiós, nos vemos. Adiós.